Hola chicos, en este video les voy a explicar la actividad sobre área de triángulos y cuadriláteros. Se tienen que hacer algunos puntos para esta actividad y en el primero de ellos, bueno, antes de comentarlo, nos viene aquí un recuadro sobre la definición de lo que es el área. Área tiene que ver con la superficie comprendida dentro de un perímetro, no tiene espesor ni grosor. Su unidad de medida se expresa en unidades cuadradas, por ejemplo, centímetros al cuadrado. Entonces, tiene que ver con todo lo que está dentro del contorno de un perímetro. En este caso, vamos a estar trabajando con figuras que tienen nombre, por ejemplo, el rectángulo, cuadrado, triángulo, trapecio, rombo, romboide. Y bueno, trabajar cómo se calcula mediante fórmulas, pero el área tiene que ver con eso, todo lo que está comprendido dentro del perímetro de esas figuras. Y en este primer punto, tenemos que nosotros escribir cómo se calcula el área de estas figuras, primero con palabras y después con letras. Literales se refiere a letras. Y bueno, me voy a basar en esas letras que aparecen en las figuras que tengo en esta tabla. El primer ejemplo que por ahí aparece es el rectángulo. Me dice que para calcular el rectángulo, el área del rectángulo, yo tengo que multiplicar base por altura. Y está escrito aquí con palabras, después con letra A, que representa el área, es igual a B por H. Cuando yo tengo dos letras juntas, en este caso B y H, significa que se están multiplicando. No es necesario poner el signo de multiplicación. Ahora, en el área del cuadrado, se calcula multiplicando lado por lado. Puede ser lado por lado o también multiplicar base por altura, pero comúnmente se utiliza la de lado por lado. Y si yo lo voy a escribir con literales, en este caso la letra que representa al lado es M. Por lo tanto, el área va a ser igual a M por M. Lo estoy poniendo así junto porque dos letras juntas significa que se están multiplicando. Ahora, en el triángulo, el área para calcular el triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces, de esta manera se calcula el área del triángulo. Ahí está con palabras. Base por altura dividido entre 2. Y ahora con letras. En este caso, el área va a ser igual a... La base en este caso es E. La letra E representa la base. La altura es H. Entonces pongo E y H juntas que se están multiplicando, dividido entre 2. El siguiente, tenemos un romboide. El área de un romboide se calcula multiplicando base por altura, igual que el rectángulo. Base por altura, en este caso la base es la letra J. Por lo tanto, aquí lo voy a escribir. Área es igual a J por altura, en este caso es M. Y por último, el rombo. El rombo se calcula multiplicando diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. En este caso, la diagonal mayor, bueno, las diagonales son esas líneas que están aquí marcadas en medio de esta figura. La mayor, en este caso, pues se refiere a la más grande, a la más larga, y la menor a la más pequeña. En este caso están representadas la mayor por S y la menor por R. Por lo tanto, nuestra fórmula va a quedar de la siguiente manera. A igual a diagonal mayor, que es S, por diagonal menor, que es R, dividido entre 2. ¿Sale? Entonces, esas son las fórmulas para estas 5 figuras que tenemos por aquí. En el siguiente punto, nos menciona que en cada figura las literales corresponden a la dimensión indicada en la fórmula. Y nosotros tenemos que escribir, bueno, en las figuras, dependiendo de las letras que se utilizan para las fórmulas, cuáles son las que las representan. En este caso me dice, el área del cuadrado es igual a x al cuadrado. X al cuadrado es lo mismo que multiplicar x por x. Si se acuerdan en la anterior, era m por m. Así lo dejé y también puede estar expresado como m al cuadrado. En este caso, si x es la medida de lado, bueno, pues voy a escribir esa letra en la figura. Ahora aquí tenemos el rombo.
En el rombo tenemos que es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Entonces representamos con esas letras que nos están dando aquí en las figuras. Diagonal mayor, diagonal menor es la D minúscula dividido entre 2. Ahora, en el triángulo es base por altura dividido entre 2. La base es esta y la altura es esta. En el rectángulo es base por altura. La base la están llamando X, la altura Y. Y en esta tenemos área es igual a A por B, que es base por altura. En este caso la base es esta y la altura es esta. Pueden tener diferentes direcciones en la figura. Si se fijan aquí tenemos diferentes inclinaciones. Nada más hay que identificar bien. Por ejemplo aquí pues no hay tanta complicación en el cuadrado. Todos son, bueno, la medida de lado es la misma. Ahora aquí hay que identificar cuál es la diagonal más grande. En este caso esta que estoy señalando y la otra es la más pequeña. En el triángulo esta es la base, esta es la altura. En el rectángulo esta es la base y esta es la altura. Y en este caso, en el romboide, tenemos que esta es la base y esta es la altura. Bueno, la primera pregunta nos dice, las medidas de los elementos de un polígono pueden ser representadas por cualquier literal. Justifica tu respuesta. En este caso vemos que sí. Yo puedo utilizar cualquier letra para representar los elementos de cualquier figura, de cualquier polígono, pero siempre va a ser la misma fórmula o el mismo procedimiento para poder encontrar el área. Aquí utilizamos algunas letras, aquí se están utilizando otras, entonces eso no tiene nada que ver. Lo importante es que se aplique correctamente las fórmulas. Aquí siempre va a ser lado por lado, diagonal mayor por diagonal menor entre 2, base por altura entre 2, base por altura y base por altura, independientemente de las letras que se utilicen, eso no importa. Y por último, una fórmula debe escribirse usando siempre las mismas literales, no, no necesariamente, pero siempre que se respete lo que ya les comenté en un principio, que siempre se respete el mismo procedimiento para encontrar el área. Eso nunca debe de cambiar. Las letras no importa cuáles se utilicen. Y bueno, aquí tenemos las fórmulas, las que comúnmente, con las letras que comúnmente se utilizan para representarlas y que van a ser con las que vamos a trabajar. Lo primero fue para comentar o familiarizarnos con las fórmulas. Siempre debe ser el mismo procedimiento, pero comúnmente se utilizan estas letras para representar las fórmulas. En este caso, en el cuadrado, como tenemos lados, pues es lado al cuadrado o lado por lado. En el rectángulo, BH, base por altura. Casi siempre la altura se representa con la letra H y la base con la letra B. Y lo mismo tenemos para el triángulo. BH, base por altura, dividido entre 2. En el rombo tenemos dos diagonales, diagonal mayor y diagonal menor. Comúnmente se utiliza la D mayúscula para representar a la mayor y la D minúscula para representar a la menor. Todo esto dividido entre 2. En el romboide siempre es, al igual que en el rectángulo, base por altura. Y en el trapecio, este no se había comentado, el trapecio es este tipo de figuras en el que tenemos base mayor, aquí tenemos dos bases, base mayor, base menor y tenemos altura. Entonces, la base mayor siempre o casi siempre se representa con la B mayúscula, la base menor con la B minúscula y la altura, al igual que en las figuras anteriores, con la letra H. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es calcular el área de cada una de estas figuras. Y esto se va a hacer descomponiéndolas en figuras que yo ya conozco. Por ejemplo, la figura 1, al trazar yo esta línea, yo ya sé que por ahí tengo un triángulo y tengo un trapecio. Y primero voy a calcular el área del triángulo. En este caso, para el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Este triángulo que por aquí se formó tiene como base 4. Base 4 y tiene como altura 2. Lo voy a hacer mediante la cuadrícula que por ahí se observa. Entonces voy a hacer esas operaciones. Base por altura dividido entre 2. Entonces, en este caso, el área del triángulo va a ser base por altura dividido entre 2. Aquí como ya no voy a tener letras, si estoy utilizando el signo de multiplicación. 4 por 2 son 8. Dividido entre 2 me da 4. Ese es el área únicamente del triángulo, de este triángulo que por aquí se formó.
Ahora, tenemos el trapecio. El trapecio está de manera volteada o de manera inversa, como yo se los expliqué aquí. Pero la base mayor, en este caso, es 4, la base menor es 2 y la altura es de 2 también. Entonces, la fórmula del trapecio me dice, lo voy a escribir por acá. Base mayor, que es 4, más base menor, que es 2. Después de sumar, lo multiplico por la altura, que es 2, y el resultado lo divido entre 2. Hago esas operaciones. 4 más 2 son 6, multiplicado por 2. También para indicar multiplicación se pueden utilizar paréntesis. Entonces, 6 por 2 me da 12, dividido entre 2 me vuelve a dar 6. Entonces, el área del triángulo en este caso me dio 4 y el área del trapecio me dio 6. Para calcular el área total, sumo esas dos cantidades y en total me da 10. En las siguientes figuras ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Aquí tenemos un triángulo, al hacer esta división tenemos un triángulo. Aquí tenemos un romboide en donde multiplicamos base por altura. En el triángulo base por altura entre 2. Y tenemos un trapecio, este también es un trapecio. Al igual que esta figura, en este trapecio la base es de 6. La base mayor, la base menor es de 4, porque es de aquí a aquí, y la altura es de 2. Entonces van a sumar base mayor más base menor, 4 más 6, multiplicado por la altura que es 2, 4 más 6 son 10, por 2 son 20, dividido entre 2, 10. Entonces el área aquí ya lo tenemos, es de 10, solamente faltaría calcular el de el romboide y el del triángulo. Y después sumar los tres para calcular el área total. En la última figura, aquí tenemos un triángulo, al hacer esa división tenemos un trapecio de manera invertida también. Y aquí tenemos otro trapecio parecido a este de aquí. Tenemos aquí la base mayor, la base menor y la altura. Entonces, dos trapecios y un triángulo, sumamos las tres áreas para calcular el área total. Y en el último punto, nosotros tenemos diferentes figuras, aunque aquí ya se les están dando diferentes letras. Lo único que tengo que hacer primero, para que sea más sencillo, es poner los valores a todas las figuras. Y esos valores aquí me los está dando el inciso C. Me dice que A vale 4, entonces todas las letras A vamos a ponerle 4. O bueno, se pueden ir figura por figura. En este primero que vamos a calcular, que es un romboide. Romboide, me voy a revisar la fórmula del romboide, que es base por altura. Entonces, en este caso, la base es de, me dice que la letra F, 9 centímetros. Y la altura es B, B vale 5 centímetros. Entonces, ya puse el valor de las letras y ahora me voy a la fórmula que ya les dije, es base por altura. En este caso, 9 por 5, lo multiplican y me da 45. Aquí como ya me están dando centímetros, para las unidades de los lados, el área es centímetros al cuadrado. Aquí tenemos lo que es un trapecio. Les voy a poner el nombre de las figuras para que se vayan familiarizando. Trapecio, rombo. Y acá tenemos el rectángulo. Entonces, a partir de las medidas que me están dando aquí, ustedes las van a ubicar en la figura que vayan resolviendo y se van a identificar cuál es la fórmula que se utiliza para resolver el área o para encontrar el área. Hacen las operaciones necesarias y ponen la respuesta en cada una de las figuras. Son 8 en total. Aquí tenemos otra vez el romboide. El romboide. Perdón, aquí estas figuras son exactamente las mismas que las anteriores. Vienen otras 4 más al final que son algo diferentes. Vamos a ver ahorita cuáles son. Son estas que estoy agregando. Estas son las otras figuras, las otras 4 que tienen que resolver o que tienen que encontrar su área. Tenemos por aquí un cuadrado, rectángulo, perdón, triángulo,
tenemos un trapecio y otro rectángulo, ¿sale? Entonces, por ahí ustedes van identificando el nombre y a partir de los valores que me están dando para cada uno de los lados o los elementos de cada figura, van a encontrar su